Esto es Marketing y Emprendimiento, el podcast que necesitas saber si quieres triunfar en los negocios digitales. Soy Tomás Alconada, social media, programador, diseñador, community manager, project events, management events, especialista en marketing digital, especialista en comercio electrónico y en muchas más áreas, y por eso vengo hablándote un poco de todos los temas que tienes que conocer para manejarte en los negocios del mundo rural. Como hablé en un podcast anterior, hoy voy a centrarme en el turismo rural. El turismo rural es una gran fuente de ingresos. No una pequeña, sino una gran fuente de ingresos. Bueno, perdonad por los ruidos de la tablet, ya sabéis que este podcast los grabo por la mañana y generalmente no dejo de recibir correos electrónicos a lo largo de todo el día de mucha gente. Entonces, vamos a hablar un poco de los pasos a dar para el turismo rural. En el turismo rural podemos hablar de varias facetas. Lo primero, si tú quieres organizar cualquier tipo de ruta, seguramente te pidan hacer agencia de viajes, ¿vale? Agencia de viajes o proyección de viajes, etcétera. Eso se solicita en las delegaciones de turismo de tu comunidad autónoma. Si estamos hablando de turismo rural, estamos hablando de que tu casa tiene que reunir una serie de condiciones que vienen marcadas por cada comunidad autónoma, porque cada comunidad autónoma, como sabéis, tiene su normativa y es distinta de la anterior. También es posible sumarse a plataformas como Airbnb, que quizás es la que menos exigente es, porque comprende que hay particulares que quieren alquilar sus habitaciones o su casa de segunda residencia, y Airbnb te permite hacerlo, ¿vale? Voy a deletrearlo: A de Astorga, I de Italia, R de Roma, B de Barcelona, N de Navarra, B de Barcelona. Airbnb, ¿vale? Airbnb te va a permitir hacer esto que he comentado con anterioridad y te va a permitir estructurar un poco toda esa faceta que quieres hacer dentro de, entre comillas, los primeros pasos de tu casa rural. Para tener una casa rural, lo suyo es que también tengas montado para ella una página web donde muestres, por un lado, fotos de la zona, por el otro lado, muestres tus instalaciones, muestres qué actividades puedes ofrecer al público, y que esta página, que yo la recomiendo hacer en WordPress, sea, por un lado, multidiomas, por un lado, interactiva, y por el otro lado también tengas redes sociales abiertas y vinculadas a la página. Sobre eso, si quieres saber un poco más, por favor entra en contacto y te puedo ir guiando. Te puedo ayudar a desarrollar el proyecto, etc. Bien, cuando tú ya tienes este tipo de plataforma, este tipo de casa, hay un montón de plataformas por ahí, como por ejemplo Booking, como por ejemplo, como he comentado antes, tener la propia página, Airbnb, e inclusive hablar con las inmobiliarias de la zona más exterior, a lo mejor, con el objetivo de que puedas ofrecer alquileres vacacionales. Porque a ti lo que te interesa son gente que vaya en los fines de semana, vacaciones, etcétera, a disfrutar de tu establecimiento. Y ellos sean comisionistas por los clientes que te puedan presentar. Cuando se tiene un establecimiento de este tipo, y más si vives en la misma zona donde tienes la propia casa rural, te interesa también sacarte el título de monitor de ocio y tiempo libre. Porque puedes llegar a crear pequeñas rutas, ¿vale? En la zona, pues yo qué sé,
sendas en bicicleta, llevar a la gente a pescar. Hay 52.345 actividades. Como he comentado en otros podcasts anteriores, un negocio no es negocio si el negocio no es escalable, ¿vale? Por lo tanto, tienes que pensar que ese negocio lo tienes que ir haciendo poco a poco escalable. ¿Qué es un negocio escalable? Un negocio escalable es aquel que le puedes llevar a hacer crecer. Por ejemplo, si hay una casa rural, lógicamente una cosa es la habitabilidad, otra cosa es si la gente que está en esas casas rurales, dónde va a comer, qué va a hacer, cómo le vas a entretener, cómo vas a llegar a tu público objetivo. ¿Quién es tu público objetivo? Si es un cliente más liviano económicamente o prefieres un cliente más adinerado. Para llegar a ese cliente, ¿cómo lo tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué estrategias tienes que seguir? ¿Vale? Generalmente toda la gente que vive en un entorno rural tiene muchas opciones. Tiene por un lado las opciones que he comentado anteriormente de ganar dinero con la agricultura, con la ganadería, con lo que produce el campo, con una casa rural bien preparada, con un pequeño restaurante donde esos productos de kilómetro cero tengan un consumo continuado, con una serie de rutas donde en los tiempos muertos que te deja la agricultura y te deja lo otro y lo otro, puedas llevar a la gente a ver pues pequeñas cosas, por ejemplo, desde donde había un tema etnográfico a inclusive crear pequeños museos etnográficos, pequeños museos que recojan todos esos pequeños oficios, porque por ejemplo la agricultura antigua es muy bonita, tiene, bueno, he dicho la agricultura antigua como os podría decir la artesanía, por ejemplo. Por ejemplo, imaginaos, yo qué sé, la rueda de un alfarero, por poner un ejemplo, y hablar de la alfarería, de la importancia que la alfarería a lo mejor tuvo en la zona, etcétera. Los museos etnográficos, la gente los fines de semana los bailan. Y es otra pequeña fuente de ingresos. Como veis, os estoy hablando de un montón de ideas que podéis hacer para promocionaros dentro de vuestro entorno sin necesidad de saliros de esos pueblos. La mayoría de los pueblos rurales, hoy por hoy, hay subvenciones contra la despoblación rural, ¿vale? Que lo llevan las asociaciones de desarrollo rural por parte también de las ayudas que reciben públicas del Estado y de la Unión Europea. Y esto es importante. Por ejemplo, en la provincia de León, como comentaba en un podcast anterior, hay subvenciones hasta el 30% del valor de proyecto. Os ayudan a desarrollar el proyecto de negocios y os ayudan a llevarlo a cabo. Con lo cual, estamos hablando de una importante labor profesional de gente que está acostumbrada a lidiar con la administración. Luego, por ejemplo, en el ámbito rural hay muchísimos pequeños oficios que se están perdiendo y que tienes que ir viendo si tienen oportunidad. Por ejemplo, si abres en una casa rural un pequeño restaurante, seguramente, como ya tienes la licencia para la cocina, puedas ofrecer comida a todas las personas mayores que no se defienden de tu zona y de los pueblos cercanos. Esto es lo que se le llama hacer un negocio escalable, porque ya está otro pequeño paso hacia otra pequeña fuente de ingresos a mayores con solamente hacer esta función. Como ves, si por ejemplo para el restaurante tienes una furgoneta, lógicamente te vas a tener que desplazar siempre a por pequeñas cosas a la gran ciudad. Vale, pues ya que te desplazas a por pequeñas cosas a la gran ciudad, también puedes ofrecer
servicios tipo, entre comillas, un Uber alegal, ¿vale? Mejor hacer las cosas por la legalidad que hacerlas alegales, pero bueno, cada uno es cada uno y cada dos una embarcación. Y por supuesto, puedes ofrecer tus servicios de ayudarles a traer cosas a las personas de tu entorno rural. De esta manera estás ayudando a que todo ese entorno rural que tienes alrededor se promocione, salga adelante, etc. Siempre es bueno ir hablando con el resto de la gente del pueblo y espabilándolos para que hagan cosas alternativas que a ti también te den vida. O sea, aquí la sociedad es un quid pro quo. Todos hemos de poner nuestro grano de arena para que la sociedad funcione. Si yo hago una serie de servicios, otra persona puede hacer otros, otra persona puede hacer otros. Es como evoluciona la sociedad. ¿Vale? No nos podemos detener en que solamente hay una cosa que hace uno y todos los demás están a rabo rabijar y tal. No, aquí todo el mundo tiene que ir espabilando y haciendo cosas. En la mitad de los pueblos hay casas cerradas que dan los ayuntamientos para restaurar a familias con hijos que se quieran instalar en la zona. Sé que es muy difícil compatibilizar las familias con hijos y los pueblos. Pero también es verdad que os están dando una oportunidad muy buena para todas esas familias que a lo mejor las pueden pasar sumamente mal en grandes ciudades. Hablo, por ejemplo, de personas recién llegadas. Cuando hablo de personas recién llegadas, también es bueno que conozcáis una cosa sobre la ley de emprendimiento, pero eso lo voy a hablar en un podcast posterior, porque es un tema que voy a encaminar a todas esas personas a que estudien esa situación. Por lo tanto, seguidme en el siguiente podcast, donde voy a hablar principalmente también para todas estas personas extranjeras de cómo solucionar los papeles en los pueblos. Cómo solucionarse la vida para salir adelante en el ámbito rural, ¿vale? Y voy a ir poco a poco yéndoos hablando de otros negocios, de otras cuestiones, que por eso os invito a que veáis todos los podcasts anteriores de marketing y emprendimiento. Me sigáis en todos mis canales, estoy como Tomás Arconada V, tanto en YouTube como en TikTok, como en otras redes sociales. Y como no, sigáis un poquito toda la actividad que vengo haciendo en las diversas redes sociales, ¿vale? Lo dicho, suscribiros por favor, difundid, porque esto lo hacemos crecer entre todos. Comentadme vuestras dudas, porque quiero saber un poquito qué dudas tenéis para hablar de ellas abiertamente, daros soluciones a vosotros y dar soluciones al resto del público. Lo dicho, un saludo y nos vemos en el siguiente podcast.